La risa atraviesa la puerta como un cuchillo, alta, confiada, con ese vibrato que yo conocía de memoria, pero que ya no era mío. El pasillo del hotel huele a alfombra húmeda y perfume caro. Mis dedos fríos aprietan la tarjeta de acceso como si fuera un arma. En la muñeca, el reloj vibra. Grabación en curso. 12 horas antes, Martín salió a una cena con clientes. Traje impecable. Sonrisa automática. Un beso que chocó con mi mejilla como vidrio. En la mesa de la cocina quedó un recibo arrugado. 2 copas de vino francés, postre de maracuyá, habitación 604. Yo jamás pido maracuyá. Ángela sí. Recuerdo su última historia en redes. Noche de autocuidado. Sábanas blancas. Luz cálida. Una copa inclinándose hacia la cámara. Y un reloj de hombre reflejado en el cristal. En el espejo del baño de casa por la tarde ensayé una cara que no delatara el terremoto. Me puse el suéter gris que me hace invisible y escondí el micro en la correa del reloj. El corazón marcaba un tambor irregular mientras le implantaba a mi propia vida un plan que jamás pensé capaz de ejecutar. Ahora en el hotel el pasillo parece alargarse como un túnel. Puerta 604. En el silencio intermedio escucho un murmullo conocido. Apaga la luz. Un beso. Un golpe sordo contra el cabecero. Mi palma suda. La tarjeta tiembla. Acerco la oreja. El sonido de su risa otra vez. La risa de Ángela en mis cumpleaños, en mis fotos, en mis victorias. La risa que celebró mi boda. Deslizo la tarjeta. El lector parpadea en verde. No entro. Todavía no. Tomo aire. Siento un latigazo en el estómago. Una mezcla de náusea y rabia. Alzo la muñeca. El micro rojo palpita como un corazón prestado. Esto no es sospecha. Es prueba. Un mensaje llega a mi celular. ¿Todo bien, vale? Es Lucía. Escribo con los dedos entumecidos. Sí, estoy lista. Empujo la puerta. Si este fuera tu corazón, ¿lo abrirías? Cuéntame abajo qué harías en mi lugar. Suscríbete y deja tu like para no perderte el próximo capítulo. El aire del hotel me golpeó como una bofetada. Una mezcla de perfume, sudor y traición. No sé si ellos me vieron primero o si fue mi respiración la que los delató. Ángela saltó como si hubiera visto un fantasma. Martín, medio desnudo, tardó 3 segundos en reaccionar. 3 segundos que bastaron para que mi mundo se hiciera polvo. Valeria, puedo explicarlo, balbuceó él todavía buscando su camisa. No, le respondí con una calma que ni yo reconocí. Esta vez los hechos se explican solos. Grabé cada palabra, cada movimiento. La cámara de mi reloj seguía parpadeando, capturando el temblor de sus voces, el reflejo de sus culpas. Mientras Martín tartamudeaba excusas, Ángela solo murmuraba mi nombre, con esa voz de niña arrepentida que antes me conmovía. Ahora me resultaba repulsiva. Salí del cuarto sin mirar atrás. No grité, no lloré, no golpeé nada. La furia necesita silencio para transformarse en estrategia. Esa noche no dormí. Sentada en la mesa del comedor, con la grabación repitiéndose una y otra vez, hice una lista. No de venganza, todavía no, sino de verdades. Verdad 1. Martín llevaba meses mintiéndome. Verdad 2. Ángela sabía perfectamente que él era mi esposo. Verdad 3. Ambos pensaban que nunca los descubriría, porque yo era demasiado buena, demasiado predecible. El amanecer encontró mis manos manchadas de tinta, mis ojos secos. Si me subestimaron, usaría esa debilidad como mi mejor disfraz. Nadie teme al silencio de una mujer herida. Creen que está rota cuando en realidad está planeando su renacimiento. Lucía llegó temprano, preocupada. «Pareces un fantasma», dijo, dejándome un café. Le conté lo esencial. No me abrazó, no me interrumpió. Solo asintió y pronunció la frase que encendió la chispa. «Si te destruyeron la vida, destrúyales la imagen. Es lo que más les duele». Y supe que tenía razón. Porque Martín y Ángela vivían de apariencias. Él, el esposo perfecto. Ella, la influencer del amor verdadero. Iba a mostrarle al mundo quiénes eran realmente. Pero no con impulsos, sino con precisión quirúrgica. El juego acababa de empezar. El lunes siguiente llegué al trabajo como si nada hubiera pasado. El aire acondicionado zumbaba con la misma monotonía de siempre, los teclados sonaban, los colegas reían de chistes inútiles. Nadie imaginaba que dentro de mí algo había muerto y otra cosa había despertado. Martín me escribió 3 veces. «Necesito hablar. No fue lo que piensas. Te amo, vale, por favor». No contesté, no todavía. El silencio, cuando se usa bien, puede ser más cruel que cualquier palabra.
En el espejo del baño del trabajo me miré detenidamente. Ojeras profundas, labios partidos, mirada vacía. No era la Valeria que él conocía. Era una versión nueva, una que ya no buscaba amor, sino justicia. Esa misma tarde abrí una nueva cuenta en redes bajo un nombre falso. Atestigo en la sombra, foto de perfil neutra, sin rostro. Desde allí empecé a seguir a Ángela. Sus publicaciones rebosaban falsedad, desayunos perfectos, mensajes motivacionales, hashtags de fidelidad y empoderamiento. Cientos de mujeres la admiraban sin saber que dormía con el marido de su mejor amiga. Guardé capturas, fechas, ubicaciones, y con la misma frialdad con la que Martín me engañó, tracé cada paso. Mientras tanto, en casa su ausencia se volvió visible. El hueco vacío de sus zapatos, la taza sin usar, la cama que al fin se sentía mía. Dormía poco, pero pensaba mucho. Lucía me visitaba a menudo. Tienes que moverte con cuidado, me advertía. Si los enfrentas de frente te van a llamar loca. No pienso gritar, respondí. Pienso mostrar. Esa noche, revisé una vieja carpeta de Martín en mi computadora. Encontré correos de trabajo, pero uno tenía adjuntos inusuales. Fotos en conferencias, facturas, reservas de hoteles. Entre ellas, una factura me paralizó. Hotel Aurora, habitación 412, 3 semanas antes del descubrimiento. El mismo patrón. Mis dedos temblaban. No era una aventura reciente, era una rutina. Guardé todo en una carpeta cifrada y titulé el archivo con una palabra: evidencia. La rabia ya no era fuego, era hielo. Y con ese hielo planeé el primer golpe. No físico, no visible, psicológico. Martín creía que todo se olvidaría si me pedía perdón. Ángela creía que su mundo digital era intocable. Estaban por aprender que cuando destruyes un corazón leal, creas a tu peor enemigo. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Mi plan acababa de nacer. Dicen que las traiciones no nacen en un instante, sino en pequeñas grietas que uno decide no mirar. Y ahora, repasando cada recuerdo, entendía que mi historia con Martín y Ángela había estado llena de grietas desde el principio. Conocí a Martín Ríos hace 7 años, en una reunión de contabilidad y ventas. Él tenía esa sonrisa entrenada, esa mirada que te hacía sentir la única persona en la sala. Yo, ingenua, pensé que la atención era amor. 6 meses después ya vivíamos juntos. 1 año después nos casamos. En nuestra boda, Ángela fue mi dama de honor. Recuerdo su abrazo largo, su perfume dulce y la frase que ahora me resulta envenenada: eres la mujer más afortunada del mundo, Vale. Ella y yo nos conocíamos desde la universidad. Compartimos noches de estudio, risas, lágrimas, sueños de independencia. Pero había algo que entonces no vi: su necesidad constante de ser admirada, de brillar más que todos los demás. Incluso en mi boda, cuando todos me felicitaban, ella encontraba la forma de robar cámara. Durante años pensé que era parte de su personalidad extrovertida. Hasta que comencé a notar los mensajes, las bromas privadas, las miradas que duraban un segundo más de lo normal. Una vez, en una cena, los sorprendí compartiendo una risa cómplice. Me pareció una tontería, y preferí no pensar. Porque uno elige sus cegueras cuando ama. Después vinieron los silencios, las llamadas fuera de horario, las excusas vagas. Y yo, cada vez más cansada de justificar lo injustificable. Recuerdo la última vez que confié en él ciegamente. Fue cuando prometió acompañarme al hospital para un examen médico importante. Y no apareció. Dijo que el trabajo se complicó. Esa noche, Ángela publicó una historia desde un restaurante elegante, con una copa de vino y la frase brindando por los logros. El reflejo en el cristal era el de su reloj. El reloj que yo le había regalado a Martín en nuestro aniversario. Lo supe entonces, aunque no quise admitirlo. A veces el alma te grita la verdad mucho antes de que la mente la acepte. Ahora, cada pedazo de pasado cobraba sentido. Su cariño distante, sus mentiras calculadas, las sonrisas de Ángela cuando yo contaba mis problemas. Todo formaba parte de un guión que ellos habían escrito a espaldas mías. Pero lo que ellos no sabían era que ahora yo también escribía mi propio guión. Uno donde no habría redención ni perdón, solo una verdad expuesta ante todos. Y esta vez la protagonista sería yo. El dolor ya no me hacía llorar, me hacía pensar. Por primera vez en semanas mi mente estaba clara. Lo que antes me desgarraba ahora se convertía en una ecuación. Causa, efecto y castigo. Abrí una libreta nueva. En la primera página escribí solo una palabra: plan. Debajo, 3 nombres: Martín Ríos, Ángela Vega y el mío, Valeria Cruz.
No voy a destruirlos, susurré. Van a destruirse solos. Yo solo les daré el espejo. El punto débil de Martín era su reputación. En la empresa se vendía como un líder intachable, un hombre de familia. Si su imagen caía, su carrera también. El de Ángela era su mundo digital. Vivía de la admiración de sus seguidoras. Si ellas descubrieran quién era realmente, su pequeño imperio de mentiras se desmoronaría. Lucía, mi hermana, me ayudó con los detalles técnicos. Necesitamos pruebas verificables, me dijo. Durante días revisamos los archivos de mi carpeta evidencia. Correos, fotos, recibos, mensajes, ubicaciones. Todo coincidía. Teníamos fechas, lugares, horas. Pero la prueba final vendría del propio Martín. Una noche fingí aceptar su invitación a hablar. Lo cité en un café tranquilo, donde las mesas estaban lo bastante cerca para que cualquiera escuchara. Llegó con su sonrisa ensayada, esa mezcla de culpa y ternura que antes me desarmaba. Valeria, cometí un error, pero te juro que fue un momento de debilidad. Su voz era baja, suplicante. Un momento, pregunté, deslizando el celular sobre la mesa. En la pantalla, la foto del recibo del Hotel Aurora. Su rostro se tensó. No sé qué crees que... No tienes que explicarme nada. Solo dime una cosa. ¿Lo volverías a hacer? No, te lo juro. Su mano tembló al tocar la mía. Perfecto. Presioné grabar sin que lo notara. Esa grabación sería el último clavo en su ataúd. De regreso en casa, revisé los foros donde Ángela colaboraba con marcas. Decenas de empresas confiaban en su imagen familiar. Y bastarían segundos de exposición para que todo se derrumbara. Lucía me observaba desde el sofá. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así? No quiero venganza por rabia, respondí. Quiero justicia por respeto. El plan ya estaba completo. La caída pública, simultánea y definitiva. Martín perdería su trabajo. Ángela perdería su voz. Y yo recuperaría la mía. El primer golpe fue un susurro disfrazado de casualidad. La venganza más hermosa no grita. Se filtra, se propaga. Hace su trabajo mientras el adversario sonríe confiado. Yo ya no tenía prisa. Tenía precisión. Empecé por lo digital. Abrí cuentas anónimas, monté perfiles falsos y diseñé una narrativa plausible que no necesitaba himnos de odio. Bastaba con preguntas inocentes sembradas en el lugar correcto. Un comentario aquí, una historia repostada allá, una captura enviada a la periodista adecuada por el camino menos esperado. Cada pieza parecía aislada, pero todas llevaban la misma dirección. Contacté a 2 ex colegas de Martín que hacía tiempo estaban molestos por su tono autoritario. No les di una acusación monumental. Les susurré dudas. ¿Recuerdas aquella factura rara? ¿No te pareció extraño que Martín cancelara reuniones abruptamente? ¿Sabías que un gerente con 2 domicilios no inspira confianza? Les envié fotos sutiles, recibos con la fecha señalada, y ellos, sin saber que caminaban hacia una evidencia empujada por mi mano, comenzaron a hacer preguntas en voz alta durante la hora del café. A Ángela la trabajé desde su corazón débil, el algoritmo. Las marcas que la patrocinaban vivían de métricas frágiles. Le envié mensajes, fingiendo ser una seguidora preocupada, sobre coherencia y credibilidad. Le ofrecí colaborar en un vídeo conjunto con una ONG local que verificaba valores familiares. Ella, hambrienta de validación y con el ego siempre al acecho, mordió el anzuelo y aceptó la colaboración pública sin imaginar que yo colocaría allí una trampa. Mientras tanto, publiqué cada archivo. Transcripciones, capturas de pantalla geolocalizadas, facturas hoteleras escaneadas. No eran artefactos explosivos, eran espejos. Cuando se reflejaran ante la audiencia correcta, la imagen volvería hacia ellos como un boomerang, y la gente no perdona la incoherencia entre lo que uno predica y lo que hace en la oscuridad. Una noche entré a la intranet de la empresa, no para hackear, sino para encontrar nombres, fechas, testimonios olvidados. Encontré un correo interno donde Martín pedía discreción sobre gastos personales, que figuraban como gastos de cliente. Lo imprimí, lo marqué, lo ubiqué en la carpeta que desde entonces llamé caída. El pulso me late más despacio ahora. El plan se mueve con la cadencia de un reloj. Ellos creen que sigo rota. Nadie sospecha que la mujer silenciosa que camina por los pasillos con la mirada baja es la que está escribiendo su epílogo. Esta era solo la primera onda. La siguiente golpeará donde más duele. Su honra pública. El plan exigía paciencia y paciencia no era mi enemigo, era mi arma. Durante semanas ensamblé cada pieza con la meticulosidad de quien prepara una escena en cámara lenta. Nada a la vista.
todo en su lugar para que en el momento preciso el cuadro explotara con lógica implacable. Contacté a una periodista local que cubría casos de corrupción y escándalos sociales. Le envié un sobre sin remitente, facturas, reservas hoteleras, transcripciones de mis grabaciones, con una nota lacónica. Verifique esto, por favor. No pedí odios, pedí curiosidad. La prensa ama una historia que se sostiene en documentos. Al mismo tiempo, hice llegar a una agencia de marketing digital un dossier anónimo que demostraba la compra de audiencias por parte del equipo de Ángela. Seguidores falsos, interacciones pagadas, comentarios reutilizados. No era solo un golpe a su orgullo, era una denuncia a su negocio construido sobre el espejismo. En el trabajo, planté una semilla con el ex colega que había contactado antes. Durante una reunión casual solicitó al director finanzas revisar un gasto errático y con gesto distraído mostró la copia impresa del correo interno que yo había guardado en caída. La misma evidencia que abría la puerta al despido por conducta profesional inapropiada. Para cuando Martín supo de la investigación interna ya era tarde. Su nombre circulaba en pasillos y grupos de mensajería. La gente murmuraba, y los murmullos al final forman juicios. Mientras tanto, en redes, el algoritmo obedecía. Las cuentas que yo había alimentado comenzaron a mencionar la incoherencia entre la imagen pública de Ángela y sus conductas privadas. Una influencer menor, con buena credibilidad, repostó el dossier falso construido que yo había preparado, pero con datos reales, y el efecto bola de nieve ocurrió. Marcas inquietas, solicitudes de aclaración, contratos en revisión. No hubo gritos ni denuncias dramáticas en la puerta de mi casa. Solo un crescendo de pequeñas rupturas, mensajes sin respuesta, reuniones canceladas, llamadas que no volvieron a sonar. La mañana en que el editor llamó pidiendo una entrevista, su voz sonó como una sentencia. La precisión del montaje no era crueldad gratuita, era restitución. Habían robado mi verdad para vender otra. Les devolvería esa moneda pero multiplicada por la verdad. La caída comenzó a las 8:15 de la mañana, un martes anodino. Primero fue Martín. A las 10 recibió el mail interno con copia a Recursos Humanos y a la Gerencia General. Se ha detectado irregularidades en el manejo de gastos personales reportados como costos de cliente. Adjunto, mi carpeta caída. El tono del correo era clínico, sin juicios, pero el efecto fue inmediato. Suspenso administrativo, revés de reputación, llamadas que evitaron su número. Martín me buscó en la oficina. Entró temblando, sin corbata, la camisa arrugada, la vergüenza pintada en la cara como un mapa. Sus ojos, acostumbrados a ordenar el mundo, buscaron culpables externos. Pero esta vez el espejo le devolvía su propia imagen. No hubo súplicas convincentes, solo el reconocimiento de que el control que ejercía sobre su vida había sido desmontado. Mientras Recursos Humanos solicitaba documentación adicional, las marcas que pautaban a Ángela comenzaron a recibir rumores. Uno de los patrocinadores más importantes escribió una nota fría. Necesitamos verificar coherencia de valores con nuestros estándares. Una llamada interna de la Agencia de Relaciones Públicas, que yo había incentivado sutilmente con mensajes y correos anónimos, pedía una auditoría de su engagement. Lo público se volvió vulnerable. La intervención concertada funcionaba con la fuerza de un consejo silencioso. La audiencia observa, la empresa responde, las marcas protegen su imagen. Y en ese triángulo, la verdad se convierte en sentencia administrativa. Por la tarde, la periodista llamó para una entrevista en la que pretendía mantener el anonimato de las fuentes. Había corroborado algunos datos y quería escuchar la versión de los implicados. Martín y Ángela intentaron articular defensa. Un malentendido, contexto, ataque coordinado. La prensa, sin embargo, ya no busca matices cuando el tablero de la opinión se inclina. Las audiencias, hambrientas de coherencia moral, empezaron a cuestionar no solo la intimidad de la pareja, sino la autenticidad de marcas y mensajes. Yo observaba todo desde la distancia, no con odio, sino con una calma sacramental. La ejecución no era el clímax, sino la consecuencia lógica de sus actos. Y la ciudad, siempre certificadora de la verdad, empezaba a decirlo en voz alta. La segunda fase fue la más satisfactoria por su justicia fría. La exposición pública no solo destruye reputaciones, también obliga a confrontar consecuencias legales y sociales. Un artículo de investigación salió por la noche en un portal local. Titulado con crudeza, enumeraba documentos, fechas y testimonios que señalaban un patrón de conducta. En la mañana siguiente, el escándalo ya era tendencia. Ángela vio canceladas 2 campañas en 24 horas. Sus DMs, antes llenos de adulaciones, ahora ardían con preguntas y reclamos. ¿Cómo pudiste?
Nos engañaste. Marcadores humanos que antes la alimentaban, ahora la devoraban. Ella hizo un video lloroso pidiendo perdón, explicando un error, evocando presiones. Pero la autenticidad no se recupera con lágrimas cuando las pruebas pesan más que las palabras. Las marcas exigieron cláusulas de conducta. Las plataformas bajaron su alcance. Su negocio colapsó. Martín, por su parte, enfrentó una investigación interna formal. Su teléfono se convirtió en un agujero negro de llamadas perdidas. Socios que escribían, jefes que consultaban, clientes que preguntaban por la continuidad de proyectos. La presión culminó cuando su empresa le ofreció una salida acordada. Renunciar antes de que lo despidieran. La opción era humillante, y sin embargo preferible a un despido público que mancharía cualquier futuro profesional. En un gesto final, que probablemente fue motivado por orgullo más que por astucia, Martín intentó un arreglo privado. Quería comprar el silencio y con eso su dignidad perdida. Le respondí con un mensaje corto. No se compra lo que se quiebra. Le pedí que dejara de buscarme. No hubo drama. Solo un corte definitivo, como cerrar una puerta que ya no tiene vuelta. El precio que pagaron fue proporcional. La pérdida de carrera para él, la caída del imperio virtual para ella, la exposición de la mentira que mantenía a su mundo de apariencias. No fue venganza sádica, fue justicia visible. La ciudad había hecho lo suyo, juzgar y retirar el pedestal a quienes lo vendían sin merecerlo. Después de la tempestad vino un silencio extraño, no vacío, sino habitado por nuevas posibilidades. Yo no celebré la ruina ajena con regocijo. Celebré el alivio de poder respirar sin el olor de la traición. Había recuperado mi nombre, mi dignidad y sobre todo mi tranquilidad. La vida cotidiana reclamó su lugar. La oficina volvió a su ritmo, las mañanas a sus cafés, las noches a su lectura. Lucía y yo reconstruimos rituales pequeños. Caminatas al parque, cenas sin expectativas, risas que se filtraban con facilidad. Me dediqué a perfeccionar mi trabajo, a recuperar la paciencia con mi propia vulnerabilidad y a aprender que la fuerza no es ausencia de llanto, sino la decisión de seguir cuando la garganta no deja emitir sonido. La justicia alcanzó a quien debía. Martín cambió de ciudad para empezar de nuevo en una firma pequeña que no lo conocía. Perdió las promociones, la credibilidad y lo que no se rehace fácil, la confianza. Ángela debió reinventarse lejos de las cámaras. Comenzó un proceso público de reconstrucción que tendría que pasar por la coherencia y el trabajo silencioso. Sus seguidores se dividieron. Algunos perdonaron, muchos no volvieron. Yo, en cambio, me dediqué a escribir. No para contar una venganza, sino para explicar cómo una mujer se recompone. Abrí un blog anónimo al principio, luego lo firmé. Hablé de límites, de la importancia de la verdad y del poder de no permanecer en la sombra. Las visitas crecieron por la honestidad, no por el escándalo. En el clímax de mi ciclo personal, sucedió algo que cerró el círculo con una ironía justa. Una oferta laboral importante llegó desde una empresa que valoraba integridad y cuidado. Me ofrecieron un puesto que suponía más responsabilidad y mejor sueldo. Al aceptar, supe que el castigo social también podía transformar oportunidades para quien no se rinde. La moraleja quedó clara. Y la cuento sin orgullo. La venganza más justa no es la humillación gratuita, sino devolver la verdad al lugar donde estuvo oculta. Quien traiciona para vivir del aplauso pierde al final lo único que sustenta su teatro, la credibilidad. Y quien era humillada aprendió a reconstruir su identidad con trabajo, amor propio y compañía leal. Si esta historia te movió, dime en los comentarios, ¿cuál crees que fue el momento decisivo? ¿La grabación o la exposición pública? Suscríbete para más relatos intensos y comparte este video si te dejó sin aliento. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.